Polvo y miseria. Bonito día. Aquí para platicar de no sé si es un ser humano, ¿no? Un ser humano muy, creo, malentendido también. Ha creado mucha división y problemas con sus escrituras en general. Mas sabemos que en el profundo, en el deep, por revelación, nunca vamos a entender ciertas partes de la doctrina si no vemos que Dios puso a través de estas cartas. A veces hay gente que habla que Él es una propia religión, y creo que hay gente que va tanto con este ser humano o personaje en la Biblia, Pablo. Y me dijiste hoy que llegó un buen series de comentarios con alguien en YouTube que cree que Pablo es un falso profeta y está trabajando obviamente por Satanás. Sí, Ernie, gracias por tu vida, Yeshua. Y sí, este es un tema importante, podríamos llamarle a la cápsula. Es verdad que Pablo era un falso profeta, como muchos argumentan. Y sí, la razón de esta cápsula, de la realización de esta cápsula, este bonito día, como dices tú, y bonito no por el clima, sino porque Yeshua está con nosotros, es por causa de una persona que estuvimos dialogando ayer y hasta hoy en la mañana. Y yo agradezco a Yeshua por esta persona, porque es un tema importantísimo hablar. Yo ya tenía pues el conocimiento por la gracia de que hay escuelas, personas, doctrinas, y desde hace siglos que han criticado a Pablo y lo han postulado como un falso profeta. Esto es grave, sin duda es grave, pero bueno, vamos a hablar de esto. ¿Qué era la crítica? Porque hay muchas. Aquí vamos a enfocar en unos de sus comentarios, ¿no? Y podemos hablar más después en otra cápsula de otras formas de ver Pablo así. Sí, la crítica no es, digamos, la que tradicionalmente se maneja con relación a Pablo. Hablo de Pablo un tanto misógino. Aquí el argumento principal es como Pablo profeta. Y el argumento de esta persona básicamente se centra en Primera de Tesalonicenses, la famosa profecía acerca del llamado arrebatamiento, otros le llaman rapto. El argumento de esta persona para descalificar a Pablo como profeta vindicado por Dios directamente es que él en esta parte de la Biblia dice que Pablo está predicando el arrebatamiento y la segunda venida del Señor para su tiempo, para sus días, o el tiempo en los que Pablo estaba ministrando a Dios. Y según él, esto es una mentira. También lo trató de descalificar por medio de Romanos, donde Pablo habla de la justificación por fe. Esta persona dice que Pablo predicaba que la salvación es por fe. Y eso no es cierto, aunque Pablo en Romanos aborda este tema con relación a la justicia divina, de que el hombre es justificado, el ser humano es justificado por la fe. Sabemos perfectamente que Pablo en todas sus epístolas dice claramente que, por ejemplo, no son los oidores, sino los hacedores de la palabra, y sabemos que Pablo no predicaba que la salvación es únicamente por fe. Ahí hay una descontextualización típica de los que tratan de entender la Biblia, sesgándola, tomando un versículo y sin el conocimiento de todo el corpus. Sí, exacto, tomando, porque también él estaba escribiendo gente de esta iglesia, ¿no? En este grupo de creyentes con unos temas importantes que él tenía que explicar, ¿no? Él no explica todo en un versículo, es todo el contexto de todos los libros, ¿no? Cada carta, epístola. Así es. Entonces es muy delicado decir que Pablo era un profeta falso,
Porque sencillamente Yeshua escogió a Pablo como instrumento de esa época, de esa primera edad de la iglesia de Yeshua, porque era un fariseo y entendía perfectamente lo de la ley, la cuestión acerca de la ley. Sin epístolas como Romanos, como Gálatas, como Hebreos, sería imposible, literalmente imposible entender la doctrina de Yeshua. Y estoy dejando fuera Efesios y Colosenses, aunque son cartas fundamentales. Entonces, esta persona también argumenta que Pablo hablaba 2 evangelios distintos, uno a los gentiles y otro a los judíos. Bueno, quienes así piensan están muy errados, porque cuando Pablo dice que se le dio el ministerio para los gentiles, el evangelio para los gentiles, no se está refiriendo a otro evangelio, sino que Dios lo comisionó para ir a abrir iglesias a la gentilidad. Ahora hay un detalle, y un gran detalle. El mismo Pedro llega a reconocer que Pablo tenía una revelación más grande que la que tenía el mismo Pedro. Y caminaba con Yeshua. El tema es importante porque no solamente esta persona con la que estuve dialogando, tratando de hacerle ver que es una herejía pensar así, porque hay una unidad perfecta entre las epístolas de Pablo, las epístolas de Juan, las 3 de Juan, las 2 de Pedro y la de Santiago y la de Judas, con los 4 evangelios, con el libro de Hechos y con todos los libros del Antiguo Testamento, es decir, desde Génesis hasta Malaquías. Esta crítica viene principalmente de los judíos. Tú lo dijiste en el intro, hay muchos que creen que Pablo hablaba un evangelio distinto. Es muy delicado. Pablo fue un instrumento escogido, como hoy tú y yo y todos los que creen en la elección, para hablar cosas que Juan no habló, ni Pedro habló. Y hablo principalmente de la cuestión de la ley. Porque él era el sacerdote, él era fariseo. No Juan, ni Pedro. Aquellos eran pescadores. Ellos eran rechazados, no eran capaces por la sistema educativo de fariseo entrar, era como rechazados, ¿no? Sí, mira, el argumento principal de esta persona, con todo respeto, vuelvo a decirlo, es el de Tesalonicenses, y quisiera leerlo para entrar a detalle en esto. El argumento de esta persona dice que Pablo hizo una profecía falsa al decirle a sus seguidores que ellos estarían vivos antes de la venida del Señor y que serían arrebatados. Le explicaba yo a esta persona que, como todos los hijos y las hijas de Dios, Pablo también tenía la esperanza de ver la segunda venida del Señor. El mismo Pablo en Tesalonicenses también nos dice que el Señor no vendrá sin que antes venga el hombre de iniquidad. Por eso es que quienes llegan a la conclusión de que Pablo es un espurio, un profeta espurio, un falso profeta, es inaudito, porque ningún ser humano, ningún falso profeta puede escribir Romanos 7. Vaya, Pablo es la antiprosperidad, es el juicio completo. Él es el que viene a decirnos: si no haces morir lo terrenal, estás muerto. Él es el que nos habla del juicio que tenemos que hacer a la criatura vieja. ¿Entiende la ley? Así es, porque entiende la ley perfectamente. Pedro no entendía la cuestión de la ley. Pedro y Juan no pasaban de ser judíos costumbristas, nada más, no eran ortodoxos. Ellos no entendían la cuestión de la ley. Por eso no pudieron escribir la carta a los hebreos. Entonces, vamos a leer por qué esta persona dice que Pablo era un falso profeta. Porque él, en este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 16 y 17, para que se haga entendible, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, hablando de su segunda venida, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Luego el 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La profecía sobre el arrebatamiento. El argumento que esta persona utiliza es que Pablo se incluyó
se incluyó en esta profecía, y según él por esto lo hace un mentiroso. Y para mí el que se haya incluido no lo descalifica en lo más mínimo. Mas en este momento Pablo estaba vivo, entonces no saben del tiempo de la llegada del Señor. También si yo estoy vivo en este momento y habla de algo que no sé, voy a decir, ok, nosotros que estamos vivos y los que están enterados, ok, mas este es como uno habla cuando está vivo, porque véndolo. Porque este es respecto a que no sabemos si hará ese tiempo, mas yo no sé si él estaba diciendo con esta que esto va a pasar cuando estoy vivo. Él estaba poniendo en contexto de cómo uno habla cuando estás vivo a los otros. ¿No? O cómo va a decir, y cuando esto pasa, si yo estoy muerto, entonces esto va a pasar, y si estoy vivo, esto va a pasar. Es más sencillo así que entendemos este mensaje. Mas la parte del levantamiento, del raptura, sí yo puedo entender, porque es una doctrina no tan viejo como creció, y la iglesia general cristiana que cree en esta, que hay muchos que creen, utilizan esta doctrina por el miedo, llevar gente left behind, todo esto aquí, todo va a pasar en una forma profética, y es cada día, no es mi fe está creado arriba de un miedo que tengo para quedar aquí y sufrir. Y hay otro punto, Ernie, que no hay que olvidar. En Mateo 24, Yeshua dijo que antes de su venida no quedaría piedra sobre piedra, que el templo sería destruido y Jerusalén también. El punto es este: Pablo vivió de la destrucción del templo en el año 70. Entonces hay que considerar eso. Yo veo aquí, claro, descontextualización directa. Si esta persona dice que Pablo hablaba dos evangelios distintos, uno a los gentiles y otro a los judíos, está errado. Eso no es cierto. Okay, pues vamos aquí. Como yo hablo un grupo de personas y trato de llegar, no es siempre el mismo que voy a llegar con la abuelita, que tiene otro historia de vida. Es como decir, los judíos y los gentiles eran muy diferentes, y los gentiles no sabían nada de la ley. ¿Cómo vas a explicar gente que no entiende nada de la ley? ¿Cómo vas a hablar un judío que entiende la ley? Se va diferente, yo creo, las pláticas, porque ya entienden una parte y no va a ser el mismo diálogo, el entendimiento de la doctrina de la resurrección, de cumplimiento de la ley, esas cosas. Hablar de cumplir la ley a alguien que no sabe qué es la ley no va a ser el mismo que hablar a alguien que entiende qué es la ley, que está esclavizado por la ley. Lo entiendo, y él mismo lo dice: me he hecho a los judíos como si fuera judío, no estando yo bajo la ley. El lenguaje cambia según la persona, pero la doctrina sigue siendo la misma. O sea, si yo hablo con un judío, le explico lo de la ley con relación a la gracia, Yeshua el cumplimiento de la ley, el fin de la ley es Cristo. Pero igual se lo explico a un gentil, aunque está completamente desfamiliarizado con la cuestión de la ley, pues es fácil explicar. Y Pablo lo explica perfectamente en Romanos, y llega y dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están bajo condenación. Entonces, ¿de dónde saca esta persona que Pablo manejaba dos discursos distintos? Que le mentía a sus seguidores. Que Pablo predicaba que la salvación es por fe. Está sacándolo de contexto. Hay que conocer todas las epístolas de Pablo. Y no hay que olvidar también que de Pablo se escribe del capítulo 9 hasta el 28 del libro de Hechos, es puro Pablo, y Pablo no lo escribió. Lucas, exacto. Pues también estamos hablando aquí, solo esas epístolas tampoco podemos verlos sin los evangelios y sin el Testamento Viejo. Antigua. Mas todo tiene que ser uno, porque si no la Biblia no
es la palabra de Dios por revelación con su espíritu, mas literalmente está bien chueca. Hay muchos problemas con la Biblia literalmente, leyéndolo de Génesis, Apocalipsis, si no está el Espíritu Santo revelando y mostrando las conexiones y todas esas ramas llegando a un árbol que es la cruz. Así es, y volvemos a decirlo, la Biblia no se revela a los eruditos ni a los sabios, ni a los que tienen vastos conocimientos, se le revela a los arrepentidos. Y este es un punto importantísimo. Y también hay que decirlo, la revelación que Dios le dio a Juan es una, la que le dio a Pedro es otra, la que le dio a Pablo es otra, pero es la misma, está dentro de una unidad. La prueba de que Dios es uno es que nos ha dado unidad. Exacto, mas está expresado por seres humanos que son diferentes. Abraham no es la misma que Josué, que es la misma que Juan. ¿Y por qué habló Yeshua que Juan era su favorito? Bueno, ese sería otro tema. Lo que quiso decir es que Yeshua amaba mucho a Juan, porque Juan estaba todo el día buscándolo y siguiéndolo, como María, en contraste con Marta, como Josué, en contraste con muchos. Josué todo el día estaba a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, Dios ama a los que le aman. Si alguien le ama más, le sirve más, pues Dios lo ama más, pero no por eso no ama a los demás, ama a todos, Él ama a todos. Pero evidentemente si una persona está padeciendo por Yeshua, consagrado a Yeshua, que es el plan de Dios para todos, pues obviamente Dios le ama más, se manifiesta más en esa persona. Y en la misma hay medidas de revelación en cada uno, dependiendo cómo buscas y hasta dónde empezamos a pensar que sabemos, porque ahí es cuando la revelación empieza a se alejar, porque empezamos a pensar que ya sabemos. Y el mismo Pedro, lo repito, lo reconoció en su carta. Pablo ha recibido una revelación por lo cual los indoctos tuercen y bueno, pues descontextualizar es muy fácil. Es como por ejemplo que agarre yo Mateo 28, donde dice: id por todo el mundo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo tomo literal, entonces Mateo está descalificado, porque la fórmula bautismal no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son designaciones de Dios. Entonces, hagamos un llamado, porque al final de cuentas es lo que importa. Si tú que escuchas crees que Pablo era un profeta falso y espurio, que es lo mismo, pues estás en severos problemas, porque sin Pablo no se entiende. Vaya, sin la revelación que Dios le dio a Pablo, sencillamente no se entiende. No en vano es el que no se entiende la doctrina, no se entiende. Spurgeon decía que Pablo era el traductor de Yeshua. Una forma no muy ortodoxa que digamos, pero ilustrativa. Porque sin Pablo, la revelación que Dios le dio a Pablo, no se puede entender la relación con la ley, que es fundamental. O sea, Hebreos. Sin Hebreos y Colosenses no podemos entender que la ley era sombra y figura de los bienes venideros. Sin Hebreos, sin Gálatas, sin Romanos, es imposible entender. Yo le preguntaba a esta persona, bueno, usted dice que Pablo es falso, ¿verdad? Porque llegó a nombrarlo satánico. Y luego le pregunté, bueno, entonces ¿usted cómo lee la Biblia? ¿Lee toda la Biblia menos las cartas de Pablo? Y después ya un poco naivmente me dijo, no estoy diciendo que Pablo sea completamente apóstata. A lo cual me reí, bueno, ¿es apóstata o no es apóstata? Porque no hay, soy la mitad apóstata, la mitad hereje y la mitad soy derecho. Esta persona con la que estuve dialogando me cayó bien, pero te lo digo, hermano, pon a un lado tu erudición, pon al lado tus conocimientos bíblicos y mejor recibe la revelación. Ahora, la revelación se le da a los niños que son ignorantes. Si tú dices que Pablo era la mitad apóstata, es ridículo eso, te lo digo con todo respeto. Y si tratas de descalificar a Pablo por la profecía del arrebatamiento de la segunda venida, ¿por qué no lees los dos contextos, o sea, las dos cartas a Tesalonicenses y todo, para que te des cuenta que el mismo Pablo dice que
la segunda venida del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. También en Timoteo dice que en los últimos tiempos vendrán falsos pastores. Dicen que Pablo inventó lo de su conversión, que es un mito que él creó, una mentira que él inventó para crear una religión distinta a la que Yeshua vino a hacer, aunque ya se lo dije a esta persona y lo decimos siempre. Yeshua no vino a hacer ninguna religión. A mí, por ejemplo, me sacó del judaísmo, de la religión judía. ¿Vino Dios a sacarme del judaísmo para meterme en el cristianismo? Claro que no. No voy a estar saltando de religión en religión. Yeshua vino a sacarnos de las religiones y a incorporarnos a su cuerpo. Claro. No vamos a un templo, somos el templo. Entonces, a lo mejor hay cosas que no te gustan de Pablo, como su aparente misoginia con la mujer. A lo mejor hay cosas que no estás de acuerdo con Pablo. Está bien, qué bueno, por eso no lo descalifiques. No vas a tener poder de Dios, porque precisamente el apóstol que más habla de Yeshua como poder es Pablo. Entonces, ¿cómo está de que tú tomas unas cosas de Pablo y otras no? ¿Qué me estás hablando, amigo? Well, es ver el mismo espíritu y no ver Pablo. Exacto. Porque no hay uno perfecto que hablaba. Y forma de ver las mujeres en esos tiempos, ver la historia de los romanos y cómo se trataban las mujeres, y cómo vieron y cómo eran los tiempos. Y está bien clara con Yeshua, él dice que estamos igual, no hay uno más que el otro. Al final todos estamos en necesidad de estar arrepentidos y regresar, para que él nos levanta, y él no está viendo el hombre más que la mujer. Creo que Pablo estaba poniendo las cosas en contexto que en los tiempos, y así era. Mas si no vemos el Espíritu Santo, si no tenemos revelación, vamos a ver Pablo, y ahí vamos a tener un gran error. Así es. Y ahí tenemos las escuelas de Pablo, las religiones de Pablo y pablistas, ¿no? Como conozco varios hermanos que sus abuelas y sus mamás son bien pablistas. Así es. Y también se ponga la mujer para abajo, que ella no... ¿no? Y ahí en esos días estamos luchando todo esto que levantamos como hijos y hijas para hacer, que Dios nos puso a hacer. Pues primero tiene que nos reconciliar, ¿no? Y es el que habla de la reconciliación en 2 de Corintios. Entonces, inaudito, increíble, inverosímil. Y no es nuevo esto de las diatribas y las críticas a Pablo. Inclusive pensadores seculares como Freud argumentaban esto. Nietzsche también hablaba pestes de Pablo. Entonces, yo creo que Pablo, abajo de Jesús, ha sido uno de los hombres más criticados de todos los tiempos. El apóstol Pablo completo. ¿Por qué? Porque tenía tal revelación que lo más fácil es descalificarlo. Yo, sin la revelación de Pablo, no podría creer en Yeshua. Sencillo. Por eso tiene tantas epístolas. Y ahí no puso a creer en Pablo. No, claro que no. Además, el mismo testimonio de Pablo lo dice. Cómo vivía Pablo. Se la pasaba en cárceles y luego murió bajo las manos de Nerón. Entonces, vamos con Yeshua para que nos explique esto y dejemos de creer en voces humanas. Si tú sacas a Pablo, tú estás perdido, perdido. No creemos en Pablo, no son las cartas de Pablo, ni los salmos de David, ni los proverbios de Salomón. Todo es autoría del Espíritu Santo. Todos esos personajes, Pablo, Pedro, Juan, Ernie, Elías, todos somos polvo y miseria. Hay que discernir por el Espíritu Santo la revelación. Y la Biblia tiene errores, claro que tiene errores. ¿Puedes explicar esto tú? Satanás está en la Biblia. En la literal, no estamos hablando que hay errores en la revelación, no en la revelación. Por eso, si lo tomas literal y encima descontextualizas, estás caput. Y que Dios bendiga a De Vuelta a Cristo. Pobre miseria.